Paula Ordovás, muy buenas. ¿Qué tal? Qué ilusión volver a estar contigo. Paula Ordovás es una niña que de los 4 a los 6 años sufrió abuso infantil. Este libro me ha ayudado, para mí ha sido una tabla de salvación. Empezó a abusar de mí con 4 años, cuando el abuso se repite, en mi caso hasta los 6 años, empiezas a sentir culpa y miedo. Sientes vergüenza, sientes asco, tienes la culpa metida hasta en los huesos. El cáncer no me ha quitado un padre, me lo ha devuelto. Sentí mucho miedo a que me abandonase, pero al mismo tiempo sentía que le debía dejar ir. Paula Ordovás, más de 500.000 de seguidores, una de las primeras influencers de nuestro país, empresaria, deportista, exitosa. Todo parecía ser perfecto, pero hace un tiempo decidió abrirse en canal para hablar de su pasado. Detrás de esa fachada de perfección había el dolor de una niña que había sufrido más de lo que ningún niño debería hacer. Yo estuve 36 años sobreviviendo en vez de viviendo. Estuve muchos años esperando a que alguien me salvase. Yo tenía depresión, pero mi vida seguía. Yo no tengo una relación con mi madre actualmente. He tenido que alejarme de ella para poder sanar. Tenía mucho miedo de no poder proteger a mi hermano, el que iba después de mí. Tenemos ahí en plano tu libro. Pínchame ahí, Sandrine, porfa, para poder ahí verlo bien, maravilloso. La chica de los ojos marrones. ¿Es el mayor logro de tu vida haber escrito este libro? Sí, te diría que sí. Uno de los grandes logros. Este libro me ha ayudado, para mí ha sido una tabla de salvación. Me ha ayudado mucho a poner nombres y apellidos a todas las cosas que viví, que normalicé durante muchos años y que me di cuenta que cuando alcé la voz antes de escribir este libro había muchas mujeres y también hombres que estaban transitando por lo mismo. Entonces dije, wow, el abuso infantil es una pandemia infantil. El 20% de la población infantil sufre abuso. Y es un abuso muy silenciado y me di cuenta que con este libro podía dar voz a muchas de las personas que estaban ahí. ¿En qué momento decides escribir el libro? Seguro que hay algún clic, algo pasa en tu cabeza que dices, esto lo he de compartir con el planeta Tierra. Pues bueno, este es mi segundo libro, el primero nada tiene que ver, es de recetas, deporte, es otro tipo de libro, y mi editora, cuando hice pública mi historia, pues llamó a mi puerta, y sí que en ese momento mi padre estaba con un cáncer terminal, estaba en un momento un poco en una depresión todavía, entonces dije, Vir, no es el momento, dame tiempo. Cuando sea el momento, creo que sí que es algo que debo de hacer porque tengo que usar mi influencia, mi voz, para influir de forma positiva y realmente en esto es en lo que quiero influir. Ya no quiero influir, por supuesto, si me encanta la moda, me encanta el estilo de vida, cuidarme y seguiré influyendo en ese sentido, pero había llegado el momento de usar mi voz para otra cosa. Lo has contado muchas veces, pero aquí, por supuesto, y encima en este podcast que es un poco más de gente jovenzuela, estamos aquí habituados más entre gente entre los 18 y los 30 años, habrá muchos pues, que te estarán descubriendo ahora por primera vez, que estarán descubriendo tu historia. ¿Qué viviste? ¿Qué viví? Pues, bueno, yo soy Paula Ordovás, muchos me conocen y los que no, os pongo un poco en antecedentes. Fui de las pioneras en el universo digital hace 16 años, tengo 3 empresas, he tenido una marca de ropa, una aplicación fitness y un proyecto de interiorismo en Marbella. Pero bueno, eso no me define, eso es lo que hago y lo que he hecho. Entonces, Paula Ordovás es una niña que de los 4 a los 6 años sufrió abuso sexual infantil. Cuando lo hice público en mi casa, porque lo conté, cuando ya no podía sostener la situación y también por miedo a que los hermanos que venían detrás tuviesen que vivir lo mismo, cuando no podía sostener eso con 6 años, que estaba con una responsabilidad que no va acorde a una niña de esa edad, pues mis padres no tuvieron las herramientas ni estaban emocionalmente preparados para acompañarme y es una situación que se normalizó. La vida pasan cosas y hay que salir adelante. Así que yo estuve 36 años sobreviviendo en vez de viviendo. ¿Quién es la persona que abusó de ti? Bueno, lo cuento en el libro, era una persona, un matrimonio que cuidaba de nosotros, mi padre era piloto, no estaba mucho en casa y mi madre también por trabajo, pues al final estábamos atendidos por unas personas y fue ese hombre el que abusó de mí. ¿Es una persona que había estado contigo desde que eras pequeña? Pues empezó a abusar de mí con 4 años, por lo tanto, pues a lo mejor desde los 3 estábamos con ellos y a los 4 empezó a abusar de mí. Es cierto, todas las personas que han sufrido abuso
que como te suele pasar siendo muy pequeña, la mente bloquea para sobrevivir, esto es así. Entonces mi mente bloqueó y había muchas veces que cuando intentaba recordar qué había sucedido, no sabía si lo que recordaba era fruto de mi imaginación o realmente había sucedido, ¿no? Cuando empecé terapia con mi psiquiatra Marian Rojas, Estapé, ella me hizo una terapia que se llama EMDR, que consiste en conectar los dos hemisferios del cerebro, el consciente y el subconsciente. Entonces todo lo que estaba guardado en mi subconsciente para poder protegerme, pues vino a la luz y pude entender realmente todo lo que había pasado, porque yo sí que necesitaba saberlo para poder sanarme. Joder, te lo digo de corazón, se me congela el alma escuchándote y se me congela el alma. O sea, y quiero decirlo porque si no, exploto. Es muy fuerte escucharte. ¿Tú en el momento eras consciente de que estaba pasando algo que estaba mal? Alguien cuando es un niño, tú puedes identificar y decir, esto no está bien. Al principio no, eres un niño. Uy, perdón, mi móvil se me ha caído, lo dejamos ahí. Eres un niño y no diferencias. Y el problema es que yo ahora estoy trabajando en un movimiento que se llama Escudo Infantil para poder ayudar a padres, tutores, personas que están en contacto con niños a educarles desde que tengan uso de razón, que ya vayan escuchando esas cosas, en prevención. ¿Por qué? Porque normalmente, yo en mi caso, crecí diciendo, tienes que dar un beso y un abrazo por educación, ¿no? Besos, abrazos a todo el mundo. Pues al final, el 85% de los abusadores están dentro del entorno del niño. Son personas de confianza. En mi caso fue una persona que cuidaba de mí, que no era familiar como tal, pero que se había ganado la confianza de mi madre y de mi entorno, ¿no? Pero hay veces que son tíos, padres, primos, es gente cercana. Entonces el niño al principio no sabe que no está bien lo que se está haciendo, porque hasta qué punto de un abrazo y de un beso lo siguiente y es bueno o malo si nunca lo ha vivido, ¿no? Es jugar con la vulnerabilidad al extremo. Efectivamente. Y luego además, cuando el abuso se repite, en mi caso hasta los 6 años, empiezas a sentir culpa y miedo. Miedo, ¿por qué? Porque normalmente el discurso de los padres es siempre me tienes que contar todo, ¿no? Si hay algún padre por aquí detrás, hay que cambiar ese discurso. Siempre que me quieras contar algo, estoy aquí. ¿Por qué? Porque si no lo has contado en 2 años, 3 años, el 95% de los niños abusados no lo cuenta nunca, ya lo vas a contar tarde y te van a regañar porque no lo has dicho antes. Y ya te mueve más ese miedo que otra cosa. O sea, es el miedo que sientes cuando estás siendo abusado, porque llega un momento que es insostenible y que ya sabes que no está bien. El miedo a desestructurar una familia en el caso de que sea un familiar, a que no me crean y al haberlo contado tarde, ¿no? Entonces, es súper importante la educación sexual en este sentido y la educación en prevención. ¿Tú en ese momento no lo contabas por miedo a recibir la bronca de tus padres por habértelo callado? ¿A ti te pasaba esto que estás relatando? Yo creo que era un miedo que, como ya había pasado tiempo y no lo había contado, y por lo general el abusador despliega en ti un sentimiento de culpa espectacular, o sea, es brutal. Tú eres la culpable de todo lo que está sucediendo, tienes la culpa metida hasta en los huesos, entonces se convierte en algo insostenible, en yo soy la culpable de todo lo que está pasando, ¿cómo lo voy a contar? Sientes vergüenza, sientes asco, es algo muy difícil, muy complicado, tampoco hay que inculcar el miedo, ni mucho menos, simplemente que haya una educación correcta. Por lo general tendemos cuando somos pequeños a los miembros sexuales del cuerpo ponerles nombrecitos, ¿no? El pitilín, el culetito de adelante, pues no, las cosas se llaman por su nombre, porque luego cuando el abusador se acerca a ti, todo empieza como un juego. Y las cosas se llaman como se llaman. ¿Eres consciente de que eres muy valiente por todo esto? Me ha costado mucho llegar a esto, estar aquí y bueno, no ha sido un camino fácil, pero lo que quiero dejar claro es a todas aquellas mujeres u hombres que hayan sufrido abuso sexual, decir, este libro es esperanza también, que se puede salir, que yo he logrado el éxito en muchos ámbitos vitales de mi vida, he encontrado el amor, he sido madre, éxito profesional, a pesar de haber vivido lo que he vivido, ¿no? Entonces, se puede salir. El camino no es fácil, no voy a romantizar el dolor ni el proceso, pero merece muchísimo la pena y se puede sanar. Si yo he sanado, seguro que si hay alguna persona por aquí que haya pasado por lo mismo que yo, deciros que se puede.
Cuando eras niña, ¿tú podías ser feliz en algún momento, pese a todo esto? Porque por lo que he leído de ti, en algún momento sí que podías encontrar ese nicho de felicidad. En otros entornos, en otros... Sí, yo he sido una niña aparentemente muy alegre, muy enérgica y muy feliz siempre. Por eso los patrones de detectar que un niño está sufriendo abuso no son siempre unos patrones estandarizados, ¿no? Porque hay niños pues, que a lo mejor son más hacia adentro, que se resguardan en sí, y yo era como, vale, me han robado mi niñez, y entonces en este momento, durante esos casi 3 años, en el momento que sucedía el abuso, que era semanalmente, aquí no soy una niña, cuando salga de aquí quiero explotar mi niñez, ¿no? Estoy tremendamente orgullosa de esa niña, de verdad. O sea, es que le abrazo fuerte y cuando hablo de ella me emociono porque digo, qué fortaleza tuvo esa niña, ¿no? Qué fortaleza para poder salir adelante y decir, yo cojo las riendas de mi vida y me voy a salvar. Estuve muchos años esperando a que alguien me salvase y he sido consciente, ahora cuando casi voy a subir a la 4ª planta, de que la única que me podía salvar era yo misma. Y sí que es cierto que este libro tampoco es para culpar. Yo no tengo una relación con mi madre actualmente, he tenido que alejarme de ella para poder sanar, pero ella no estaba emocionalmente preparada ni tenía las herramientas y no la culpo por eso. La generación de nuestros abuelos y de nuestros padres, el hecho de ir a terapia estaba muy mal visto, era, si vas a terapia estás loco, ¿no? Y entonces sus traumas se iban, los de nuestros abuelos y nuestros padres, los de sus abuelos y los suyos, a nosotros. Yo dije, este círculo hay que cortarlo, o sea, hay que romper este círculo. Yo no puedo seguir traspasando, ¿no?, esos traumas. Y hay que pedir ayuda, hay que saber pedir ayuda. ¿En qué momento, a los 7 años, siendo tan pequeña, das un golpe encima de la mesa y dices, hasta aquí? O sea, ¿en qué momento a los 7 años dices, voy a contar el tema de los abusos? Tenía mucho miedo de no poder proteger a mi hermano, el que iba después de mí. O sea, te movió Sí. tu hermano. Sí. O sea, no fue una cosa por salvarte tanto a ti, sino por salvar al de al lado. A ver, también yo no podía más de esa situación, pero yo incluso en el libro lo cuento que mi hermano me odiaba porque le generaba mucho miedo, le contaba historias, decía que en la casa donde vivían, donde me sucedía todo, que era donde vivía este señor, que era enfrente de nuestra casa, le decía que habitaba una familia de osos que si él se acercaba podían matar a mi madre. Entonces que no se acercase ahí nunca. Le dibujaba incluso un mapa y le cantaba una canción. El abuso desarrolló en mí muchísima creatividad, que es lo que me salvó. Y me inventé una canción, que era la de la familia de osos. Cada vez que mi hermano se acercaba ahí, flipas, aparecía yo, vamos, lloraba, no me quería ni ver, se chivaba a mi madre, es que Paula, mira lo que me hace. Me pasaba el 90% del tiempo castigada, pero era mi forma de poder salvarle. Y ya llegó un momento que yo no sabía si iba a poder hacerlo. Y lo conté. ¿Y a quién se lo contaste por primera vez? A mi madre. ¿Te creyó? Sí, me creyeron, en casa me creyeron. El problema fue que no supieron acompañarme, fue como, bueno, pues ha pasado esto, siempre que queráis hablar en casa se puede hablar, si quieres hablar, puedes hablar, pero ha pasado esto y hay que salir adelante, en la vida pasan cosas, la vida es así que a salir adelante. Entonces yo vi que mi madre lo normalizaba. Yo lo normalicé durante muchos años. De hecho, yo no era algo que ocultaba, que sí que hay muchas personas que han sufrido abuso que lo ocultan, que no lo hablan ni con su pareja, ni con sus amigos íntimos, ¿no? Mi marido siempre lo ha sabido desde cuando éramos mejores amigos, pero yo lo contaba con una naturalidad que era pasmosa. Era como, yo sufrí abusos de pequeña, pero lo he superado. Entonces, claro, si mi núcleo duro veía que yo lo había superado, pues ellos no le daban la importancia que realmente tenía, ¿no? ¿Qué habrías esperado de tu madre en ese momento? Que me hubiera acompañado de otra forma. Yo me sentí muy abandonada. El haberle quitado menos peso al tema. Claro. La forma de acompañar también es difícil, O sea, su posición me parece muy difícil también y supongo que ella también debió sentir la culpa, pero no supo acompañar y yo ahora que soy madre no lo puedo comprender, Nacho. Entonces, como no puedo comprender, y comprender es aliviar, que es lo que dice mi psiquiatra, no puedo acercarme a ella todavía, ¿sabes? Porque no puedo
Yo he tenido mucho miedo por el abandono durante muchos años de mi vida, inconscientemente también. Cada vez que, antes de casarme, cada vez que tenía una relación, a los 2 meses me iba, porque tenía miedo que me abandonaran a mí. Todo ese miedo aterrador al abandono venía del abuso. Yo me sentía abandonada, cuando lo conté no me sentía acompañada. La culpa era otra de las emociones que tenía siempre presente, ¿no? Y bueno, sí que para mí ir a terapia me ayudó porque llegó un momento que dije, o sea, ojalá desapareciese. Cuando tuve ese sentimiento dije, algo aquí no está yendo bien, no estoy bien. Pero yo soy una persona también que la depresión cada uno también la vive de una forma diferente, ¿no? Bueno, han salido muchos cantantes también, Coldplay, Aitana, diciendo que tenían depresión. Y entonces siempre se ha criticado como, tienen depresión y están en un escenario cantando. Bueno, pues yo he tenido 3 años de depresión y yo seguía haciendo photocalls, haciendo sesiones de fotos, eventos, seguía con mi vida. Hay personas que la depresión la viven estando en la cama sin poder salir y es una depresión igual, o sea, es el mismo sentimiento, que es el dolor, que es horrible cuando no lo puedes calmar. Entonces, yo tenía depresión, pero mi vida seguía. Me acuerdo que cuando lo conté decían, entonces todo lo que nos han enseñado estos años era mentira. Y yo decía, no, era mi realidad, la que yo había creado, porque si yo tenía una vida perfecta y controlaba todo, nadie volvería a hacerme daño, no volvería a esa imperfección, porque cuando más vulnerable fui, que era una niña, más daño me hicieron, ¿no? ¿A él le denunciasteis? No denunciamos, ellos no eran españoles, entonces fue como os vais y tal. Es cierto que la protección al menor en ese momento era nula, tampoco ha mejorado mucho la cosa. No. Cuando un niño denuncia, bueno, en este caso sus padres o sus tutores denuncian un abuso sexual, el niño tiene que presentar pruebas, tiene que testificar delante del abusador diciendo a su cara lo que le ha hecho. Eso es mucho más traumático para un niño, eso no es proteger a un niño. Multiplica incluso el trauma, el dolor, o sea, por supuesto. Entonces, también hay mucho camino que recorrer ahí, muchísimo. Puede ser que tus padres te quisiesen proteger en ese aspecto. No culpo por no denunciar, yo culpo por el acompañamiento. O sea, y no culpo tampoco, no me gusta lo de culpar. Siento que estuve muy abandonada, muy desprotegida por mis padres. Y de hecho, la primera vez que me entrevistaste, yo hablaba de que no sé cuántas maratones hacía, que no paraba, que no sé qué. Una obsesa del deporte. Una obsesa del deporte y de no parar. De tener en mi agenda todo el rato, a cada hora, una cosa por hacer. No quería ni un rato libre, porque tener un rato o un hueco en la agenda suponía estar a solas conmigo. Y eso suponía sentir. Y sentir suponía volver al dolor. Entonces yo iba muy deprisa para no sentir. Entrenabas, por ejemplo, 5 horas al día, cosas bastante extremas que yo y todo el mundo flipaba, pero eran esto lo que tenían detrás. ¿Pudiste tener una adolescencia más o menos normal ya después? ¿Tu vida fue transicionando a una vida más común o crees que tu alma nunca pudo estar tranquila del todo? Mi adolescencia no la recuerdo, la verdad, como la mejor etapa de mi vida. Tuve otro episodio de abuso en mi adolescencia, ahí sí pude frenarlo yo. Y con 18 años me fui de casa por la relación que tenía con mi madre y tomé las riendas de mi vida, entonces sí que empecé a trabajar desde muy temprano, estaba estudiando y currando todo el día, porque quería tener mi propia vida y mi propia independencia. Entonces fue una etapa dura, pero necesaria. ¿En qué momento decides romper relación con tu madre? A los 18 años ya se volvió insostenible y terminé selectividad y me fui de casa. Y desde entonces ya pues habéis tenido vidas separadas y punto. No, hemos tenido relación, pero es cierto que nuestra relación, siempre que me acercaba a ella, me convertía en una persona que no me gustaba. ¿Por qué? Porque mi madre, de alguna forma, anulaba mis emociones, ¿no? Y
no importaba lo que yo fuese, lo que yo quisiese, ella siempre ha sido un poco como la importante, ¿no?, en casa. Y bueno, no me gusta decirlo así, son posiciones de madres narcisistas. Me cuesta mucho verbalizar esto, me ha costado más incluso que superar el abuso sexual, porque al final es mi madre y me duele en el alma, pero no se eligen a los padres. ¿Tienes intención de volver a reconciliarte con ella en el futuro o crees que no es posible? De momento, yo ya no pienso en el futuro, vivo el presente y de momento yo necesito y quiero distancia. Durante mi proceso de terapia tuve prohibido hablar con ella y hablar de ella para poder sanar. Joder. A todo esto, hay un día que, nos lo has comentado antes, decides hablarlo ante el público y decides abrirte, es en un evento, ¿no? Me entregaban un premio, Influencer con Valores, entonces me pareció que me entregasen el premio Influencer con Valores, pues siempre se me había juzgado un poco también por la posición familiar que tenía, que llegar ahí era más fácil, claro, ¿no? Y me subí, cogí el premio y lo dije, muchas veces se opina sin saber lo que hay detrás de la mochila que carga cada persona. Y lo dije. ¿Y hace cuánto que fue esto? Pues van a hacer ya 4 años. Se debió quedar la gente helada. Lo que la gente nadie sabía que iba a decir eso, ni yo, mi marido que vino también, yo no les dije que iba a decirlo porque no sabía si iba a ser capaz. Entonces, es cierto que justo yo no esperaba, no le dije a ningún familiar que me daban un premio, lo sabía mi marido. Mi hermano Manuel también se dedica al universo digital y para mí lo más complicado de contar, de dar luz a esta historia, era sobre todo mis hermanos, que para mí son importantísimos, les adoro y al final pues es un tema que ellos también han vivido, ¿no? Porque yo he sufrido abuso en un entorno familiar, ¿no? Entonces, pues es lo que me preocupaba, que ellos no estuviesen bien. Y de repente apareció mi hermano en esa entrega de premios. ¿Por sorpresa? Yo ni hablé con él, se iba a ir. Y de repente le vi. No pudo entrar en la sala de entrega porque estaba llenísimo de gente. Se quedó fuera y me acuerdo que al salir dijo, mándame un vídeo para que lo suba, como que han entregado un premio a mi hermana. Entonces yo le mandé el vídeo que grabó mi marido. Y ahí se y al día enteró. siguiente hablé con él. ¿Y qué te dijo? Me dijo, Paula, es tu vida, son tus tiempos y yo siempre voy a estar ahí y lo voy a respetar. ¿Todo esto pasó antes o después de la terapia con tu psicóloga? Antes. Justo lo conté 2 semanas antes de empezar la terapia con Marian. Yo ya había hecho, a mí Marian me decía que había hecho mucho trabajo interior, mucho. Pasé 1 año y medio muy duro antes de empezar la terapia. Fue ya cuando contacté con ella, cuando ya era insostenible, pero ella, pues bueno, tiene una lista de espera brutal y esperé. Y al esperar yo no quería empezar con otra persona, sino ya hacer la terapia directamente con ella. Y contacté con ella porque está especializada en abuso infantil también. Y bueno, es que cuando entré por la puerta ella me caló al segundo, o sea, directamente me dijo, bueno, tienes un trastorno obsesivo compulsivo, tienes cronometría, tal, y me acuerdo que después de preguntarme un poco todo, de estás casada, cuéntame de tu vida, ¿no? Pues un poco para organizar todo. Me dijo, ¿y no tenéis hijos? Y yo, no, ni queremos. Esto lo cuento también en el libro. Y me dice, ¿cómo que no quieres? ¿Cómo que no queréis? ¿No queréis tener hijos? Y yo, no, es que no tenemos instinto, es algo que no vamos a ser padres. Y me dijo, el día que acabes terapia estarás embarazada. ¿Y acertó? Joder. ¿Cómo ha sido tu aventura con Marian Rojas? ¿Es tan buena Marian Rojas como todo el mundo se cree? Pues a mí me ha salvado, o sea, ha sido una parte fundamental de mi sanación. Yo digo que he tenido 4 tablas de salvación, que han sido el apoyo familiar, mi marido,
sin él no estaría aquí. El deporte también ha sido sanación, lo lleva al extremo, pero me ha ayudado mucho a sanar. La nutrición, que también me ha ayudado a desinflamar todo el estrés y tal. Y la terapia, por supuesto, Marian Rojas. Han sido mis 4 tablas de salvación. ¿Por qué ha sido tan importante para ti, Marian, esta terapia? ¿En qué te ha ayudado más? Me ha ayudado, yo era consciente de muchas cosas, pero al final me ha ayudado a ordenarme, a poner nombres y apellidos a lo que me estaba sucediendo, porque yo no sabía que la sensación que tenía era por la culpa, por el abandono, por la ansiedad, ¿no? En plan, a entender qué emociones, yo es que no me escuchaba, es que no sabía quién era, no me conocía. Es que yo me conozco ahora y entiendo todos los procesos de la Paula que Paula ha vivido. Ahora los comprendo, pero es que no paraba para no comprenderlo, no quería comprenderme, no quería entender, no quería dejar eso atrás. Y yo, de hecho, quería curar mi perfeccionismo de primeras y por eso quería ir a terapia. Pero claro, ese perfeccionismo venía por algo. Y bueno, pues eso me ha ayudado sobre todo a entender y ayudarme a ordenar el proceso, ¿no? También durante el proceso de terapia con Marian, a mi padre le detectaron un cáncer terminal, o sea, tampoco se lo puse muy fácil yo. Era una cosa, luego otra, y bueno, es cierto que ella me dijo que soy una persona que mi cuerpo y mi mente responden muy rápido. Me dijo que mi regla iba a volver pues prácticamente el verano pasado, finales del verano pasado, y que en 2026 estaría embarazada. Y me regla vino en 2020, en noviembre del 2023, y me quedé embarazada en 2024. Y mi niña ha nacido justo 3 días después del cumple de mi padre. Es increíble, ¿eh? O sea, El tema de la enfermedad de tu padre dices que te ha acercado a él. sí, yo digo que el cáncer no me ha quitado un padre, me lo ha devuelto. Wow. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Pues bueno, mi padre al final también transitó la vulnerabilidad, que no se permitió en toda su vida transitarla. Fue un hombre, bueno, era comandante de Iberia, estaba todo el día volando fuera de casa, un hombre muy guapo, muy atractivo, y de pronto pues se ve sin pelo, se ve mal, y siente miedo, siente miedo. Sus hijos estuvimos a su lado en todo momento, y él a mí me dijo: toda mi vida he estado buscando la felicidad fuera de casa, jugando a la lotería, y tenía la lotería en casa y no la supe aprovechar. Me emociono porque, wow, o sea, fue consciente de todo. Yo huía mucho de mi entorno familiar. Me acuerdo que también lo cuento en el libro, que mi padre me llamaba, chata me llamaba, nos vemos, tengo la agenda a tope, no puedo, tal, le evitaba. Yo no quería tener relación con él. Y bueno, pues todo el tiempo que no aproveché a lo largo de mi vida, lo aproveché en esos 7 meses. Y estuve a su lado y fui también, yo creo que, un apoyo en poder contar cómo se sentía. Que mi padre no era mucho de hablar, ¿no? Pero al final en mí vio también una tabla de salvación, yo creo, en sus últimos días. Una tabla de salvación mutua. Bueno, abristeis los ojos más o menos simultáneamente. Y este libro lo empecé a escribir cuando los últimos días de mi padre, y por supuesto no estaba embarazada, y lo terminé estando embarazada de casi 6 meses, y mi padre ya no estaba aquí. O sea, el proceso de este libro, para mí, lo leo y todavía se me empañan los ojos, la verdad. ¿Lloraste mucho escribiendo el libro? Tuve 2 capítulos muy difíciles y lloré más que escribiéndolo, leyéndolo una vez estaba terminado. Sí, lloré bastante. También estaba embarazada, las hormonas, pues bueno, te juegan malas pasadas, pero sí, me emociona leer mucho de lo que he vivido. Me siento muy orgullosa de mí, la verdad. ¿Qué le dirías a esa niña si la tuvieses delante? Pues a esa niña le escribo una carta al final del libro y le diría lo que te he dicho cuando hemos empezado esta entrevista, que es
Paula, no esperes que nadie venga a salvarte, te vas a salvar tú misma y todo va a estar bien. Una de las personas que te ha ayudado a salvarte, porque he visto que lo has dicho muchas veces, es tu marido. ¿Qué ha supuesto tu marido en tu vida? Pues mi marido para mí ha supuesto que me he encontrado con que el amor existe, que yo crecí con una madre que me decía que el amor no existía, mis padres estaban divorciados, mi madre no tuvo suerte en el amor y lo pasó muy mal en este sentido. Entonces, pues es un poco lo que nos transmitía en casa, ¿no? De alguna forma yo destrozaba todas las relaciones que empezaba, hasta que apareció él, que era mi mejor amigo, y estuvo en el momento más complicado, en esa adolescencia que yo me fui de casa, y de pronto quiso estar conmigo y no soltarme de la mano, y dije, wow, o sea, un tío que tiene todas las facilidades del mundo, que no ha tenido ningún problema, ¿no? Que es que él lo dice, yo no he tenido ningún problema ni ningún trauma, y quiso estar conmigo cuando podía estar en ese momento, adolescencia. Bueno, ya casi saliendo de la adolescencia, pues quieres otras cosas y decidió estar a mi lado. O sea, ¿tu marido iba a tu clase del colegio? Bueno, era un colegio de chicos y de chicas y él iba al de chicos. Y en vez de alejarse de los problemas, decidió acercarse a ellos y respaldarlos. Sí. Y luego sí que algo que a mí me han preguntado en bastantes ponencias es, ¿no has sentido miedo de que tu marido te abandonase cuando has pasado por depresión y has pasado por momentos así? Y me encantó esta pregunta porque sentía el abandono, otra vez el miedo al abandono, que me comía por dentro. Pero también, como estoy completamente enamorada de él, sentía que si tanto le quería tenía que dejarle ir, porque ni yo sabía lo que pasaba por mi cabeza, ni yo sabía si me iba a poder curar. Un día en un proceso de sanación, de depresión, un día estás aquí y al día siguiente quieres tirar la toalla. Entonces, mi locura mental no la entendía ni yo y el pobre estaba ahí que no sabía ni cómo iba a salir, ¿no? De eso, ni cuándo, ni timings, ni nada. O sea, aquí no hay timings. Entonces, sentí mucho miedo a que me abandonase, pero al mismo tiempo sentía que le debía dejar ir. Pero él nunca se fue, siempre estuvo conmigo. Tiene pinta de ser una persona muy especial tu marido. ¿Qué es lo que más le agradeces de todo? De la lista infinita de cosas que le agradecerás, ¿qué es lo que más le agradeces a tu marido? El respeto. Nos respetamos tanto y creo que es el ingrediente clave para que una relación funcione. Y la admiración, el respeto y la admiración, sí. Mutua, ¿eh? ¿Te has perdonado a ti por todo lo vivido, aunque no tengas que perdonarte por nada, pero ya me entiendes? ¿Has hecho las paces contigo misma? Sí, pero no siento esa sensación como de que tuviese que hacer las paces. Simplemente estaba súper perdida y ahora entiendo el por qué era así. Ese nivel de autoexigencia destructivo era mi peor enemiga. O sea, me planté en la capa de Superwoman y jugaba a hacer un papel que ya no me interesa ni de lejos. Y es cierto que yo he estado 36 años siendo una perfeccionista empedernida y una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo muy potente. No te creas que, vale, he hecho terapia, he sanado y ya soy otra. Soy otra, pero sí, o sea, esa Paula es la que me ha hecho estar aquí y vuelvo muchas veces a ese perfeccionismo y a ese TOC. Pero ahora lo sé identificar y tengo las herramientas para gestionarlo. Por eso creo que es tan importante la terapia. Porque luego la vida te sigue poniendo pruebas. La vida es así. A diario. A diario. Entonces tú tienes que estar preparado para saber gestionar esas emociones y para tener las herramientas, ¿no? ¿Al agresor le has perdonado? Sí. Es que no... Ni hablo de él. O sea, ni... No me duele. Igual que cuando te digo que hablo de la relación de mi madre y me duele, de la relación con mi madre y me duele, él es que ni me va ni me viene. O sea, está como que he pasado una página, pero de verdad es una cicatriz que está en mí, el abuso, pero que forma parte de mí, pero no duele. La de mi madre duele. ¿La religión ha sido importante para ti dentro de todo esto? Quizás no, pero como estamos hablando tanto del perdón y la religión es un tema que trabaja tanto... La religión me ha ayudado, me he reconciliado con la religión
con la muerte de mi padre. ¿Y qué legado te gustaría dejar en este mundo? Tú que has vivido un viaje emocional tan intenso, tan superior al de la mayoría por cosas que te has visto obligada, ¿qué legado te gustaría dejar en este mundo? Que el dolor se puede transformar. Sea cual sea el dolor, el trauma que hayas vivido, lo que te haya llevado a ese dolor, todos sentimos el dolor igual. Cuando el dolor dura mucho es horrible, cuando no lo puedes calmar, pero que se puede transformar. Esto no es un libro para dar pena. Ay, pobrecita, ha tenido abusos. No, es un libro para dar esperanza. Oye, he pasado por todo esto, pero he conseguido todo esto, a pesar de esto. ¡Wow! Es que me siento orgullosa, por eso te lo decía, nunca me había permitido decir esto en alto y me siento tremendamente orgullosa que a pesar de todo el dolor, lo he transformado, no es el dolor en sí, es qué he hecho con el dolor, ¿no? Esa es mi historia, qué he hecho con lo que me ha pasado. Entonces es un libro para dar esperanza y para decir que sea el dolor que sea y el trauma que hayas vivido, se puede transformar. Incluso gente que no haya pasado por el mismo tipo de dolor, pero que les una el dolor. Eso es. ¿Dónde se puede comprar el libro? Lo tenéis en todas las librerías, El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, Amazon y librerías más pequeñitas también. Y bueno, también tienen versión Kindle y ya es la segunda edición. Se confirmó a menos de un mes del lanzamiento, la segunda edición. Que eso no, es bastante heavy eso. No me lo imaginaba, la verdad. No me lo imaginaba y me alegro que mi relato pueda estar acompañando a tanta gente. Sí, señor. Eres un ejemplo, vamos, y una valiente a todas. Ha sido impresionante escuchar tu relato, muy inspirador, aunque, bueno, pueda sonar tal. Para mí es muy inspirador y te doy las gracias de corazón por haberte abierto tanto. De corazón te lo digo. Muchísimas gracias. Solemos hacer entrevistas mucho más livianas en este programa, pero esto es una parte de la vida probablemente mucho más importante que la que tratamos habitualmente, con lo que estoy muy feliz de que este programa también haya podido servir para esto hoy. Y yo te doy las gracias por dar voz no solo a mis relatos, sino a este abuso tan silenciado, porque me hayas hecho este espacio y que me he sentido súper a gusto, como si estuviese yo en el salón de casa con Nacho Pla. Pues te lo agradezco de corazón. Nos seguiremos viendo por este mundillo, aunque tú ya me has contado que estás un poco más por tus empresas y tal, pero bueno, que tienes tiempo para todo. Una mujer polifacética y que nada, que muchas gracias por haberte venido, ¿vale? Gracias.